¿no? Nosotros, esta clase se llama Enfoques Teóricos, porque empezamos a trabajar, ustedes saben que siempre cuando vamos a presentar una propuesta, o ustedes mismas cuando arman una planificación, tienen que posicionarse teóricamente en algún enfoque, digamos, sería como el marco teórico, epistemológico del que parten. Entonces, nosotros también pensamos que estaría bueno comenzar viendo estos enfoques, y más porque hay muchos enfoques para enseñar la escritura. Entonces armamos, nuestra proyección es hasta el 5 de octubre. Son 4 clases que vamos a trabajar la escritura. En la clase de hoy empezamos con los enfoques y perspectivas teóricas. La clase del 7 de septiembre, que es dentro de 15 días, vamos a trabajar específicamente sobre 2 enfoques, uno centrado en los procesos de escritura y otro centrados en los tipos de texto. Acá lo armamos así, sobre todo atendiendo a que hay una falencia en el profesorado de lengua, que por más que estuve en la construcción de los nuevos diseños, igualmente sigue estando, porque ustedes saben que no es una construcción unilateral, la construcción de los diseños fue en conjunto y había que consensuar todo. Bueno, no me dieron bolilla a los demás, entonces no pudimos hacer esto. Pero cuando ustedes van a dar clases en la secundaria, van a trabajar con tipos de texto, el texto argumentativo, el texto expositivo, el texto narrativo. Y en ninguna materia lo dan, excepto en lectura y escritura académica al principio, pero enfocado hacia la lectura y escritura académica, pero no enfocado a lo que tienen que dar ustedes en el secundario. Entonces ahí nos parecía que podíamos reponer eso que faltaba a ustedes para conocer, bueno, algo sobre las secuencias prototípicas, los tipos textuales, bueno, por eso dedicamos eso la clase que viene. En la clase del 21 de septiembre, que es feriado justo, así que por eso pongo o 22, porque lo subiremos al aula virtual y haríamos de una manera asincrónica la clase. Ahí vamos a meternos concretamente a ver algunas experiencias que se llevaron a cabo, que son muy ricas y tienen mucho potencial desde nuestra perspectiva, y que ya fueron analizados por algunos especialistas, y bueno, entonces podemos ver algunas experiencias enriquecedoras, digamos, buenas experiencias didácticas de la escritura. Ahí también abordaríamos los talleres de escritura, y el formato taller, ¿no? Desde la didáctica, ¿no? Cómo se arma un taller, más allá de que sea escritura o no, digamos, el taller como formato. Y la evaluación de la escritura, y ya que, bueno, la evaluación desde el concepto de retroalimentación, que si bien ustedes ya lo están manejando en algunas materias, o Anabela por ahí les hace ese tipo de retroalimentación en el aula, pero para esa materia. Ahora vamos a ver cómo ustedes, por ejemplo, tienen que armar, ¿cómo es eso, Claudia, lo que arman, que siempre se me va? Esas tablitas. ¿Las qué, Marta? Esos que vos le vas a enseñar. Rúbricas. Marta. ¿Cómo? No te Rúbricas. escucho. Las rúbricas. Las rúbricas. Se corta un poquito, Marta, ¿viste? Sí, se corta. Bueno, y la última clase... Las rúbricas, pero... Sí, Claudia. Sí, pero bueno, como les estaba justamente que por un poquito más adelante. Y en la clase del 5 de octubre abordaríamos específicamente la didáctica de la escritura digital. ¿Sí? Ese sería nuestro plan. Así lo armamos, eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, a ver. Y entonces, arrancábamos, para poder ver la didáctica de la escritura, antes de empezar a trabajar específicamente con la didáctica, está bueno presentar algunos problemas o algunos debates o algunas cuestiones que son, permiten la toma de posición sobre la enseñanza de la escritura. Y uno de los problemas que sucede en Argentina, por lo menos en general, a partir de los NAP, a partir de los diseños curriculares, es que hay
muchos paradigmas diferentes superpuestos. ¿Es un problema o no? Pero lo importante es que ustedes conozcan esos paradigmas para después identificar cada mirada que hay ahí en esa enseñanza. Por otro lado, ustedes saben que la lengua y la literatura en la educación secundaria se enseña desde el enfoque comunicativo, se llama, ¿no? Es el enfoque, porque se enseña con el objetivo de que el lenguaje sirve para la comunicación. Bueno, ahí se suscitan algunos problemas también. ¿Por qué? Porque en este enfoque comunicativo, generalmente está con esto de la instrumentalidad del lenguaje, el lenguaje como un instrumento para la comunicación, se dejan de lado algunas dimensiones que tienen que ver con pensar las relaciones que hay entre el lenguaje y el uso del lenguaje, las relaciones entre el lenguaje y el contexto de uso, las relaciones del lenguaje y la subjetividad de los seres, de los sujetos que participan en esa comunicación, o las relaciones del lenguaje y la escuela, qué es lo que está pasando en la escuela, o cuáles son las dimensiones del lenguaje que la escuela reconoce, y bueno, y ahí aparecen un montón de cuestionamientos que tienen que ver con las actuales miradas desde los enfoques socioculturales y que se relacionan con la etnografía, por ejemplo, la etnopragmática. Por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo que dije en la didáctica de la lectura, lo que, por ejemplo, expresaba Angelita Martínez cuando nosotros la fuimos a ver, es decir, toda la dimensión que tiene que ver con la relación concreta y situada en un contexto particular y atendiendo a sujetos particulares, y entendiendo al lenguaje desde un enfoque lingüístico, etnopragmático, como un lenguaje portador de relaciones de poder. Bueno, por ejemplo, para ubicarlas un poco, por ejemplo, vieron todas estas discusiones acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, que si el lenguaje desde lo lingüístico tiene un género y un número, y entonces ¿por qué usamos la E? O por qué? Esos son debates que tienen que ver con reconocer al lenguaje como el uso ideológico del lenguaje. Todo lo que dice Halliday, por ejemplo, la lingüística funcional de Halliday, ¿no? Que entonces reconoce que cuando hablamos somos portadores de un determinado lenguaje hegemónico, y que cuando nos comunicamos, estamos en una relación donde hay una relación de poder de unos grupos sociales sobre otros, porque de acuerdo con el lenguaje del cual somos portadores, vamos a tener un estatus social. Entonces hay lenguajes menores, y digamos, lenguas menores o lenguas mayores, en una escala jerárquica. Entonces, todos nosotros que vamos al instituto y que ustedes están estudiando el profesorado de lengua, se supone que tienen una jerarquía lingüística superior a el señor que limpia el patio y que no fue, por ejemplo, a la universidad ni al instituto, y que a lo mejor hizo solamente la primaria, y además tiene un lenguaje coloquial, donde además se come las heces, porque además tiene que ver con un giro de un dialecto particular, ¿no? Del español de Chubut, que tiene una particularidad, y entonces... Las cuestiones regionales, digamos, ¿no? Las regionales, y que son cuestiones propias de un dialecto, de una lengua, o cuestiones de vínculos entre las lenguas. Todas esas cuestiones se dejan de lado con el enfoque comunicativo, porque de alguna manera se piensa el lenguaje y la escritura desde una cuestión instrumental para la comunicación, sin atender a estas cuestiones, que hoy, gracias a Dios, digo yo, entran en el debate en la escuela, por lo menos en el debate de las personas que se están recibiendo últimamente, porque antes no entraban estos debates, y los que se están capacitando y tienen una mirada sociocultural de la lengua y la literatura. Entonces, hay como, bueno, eso por un lado. Otra de las cuestiones y de los debates con respecto a la problemática de la enseñanza de la escritura tienen que ver con que hay como una puja en la enseñanza de la escritura
que podríamos diferenciar básicamente entre dos grandes teorías, las textualistas, o los enfoques textualistas, y los enfoques discursivos. Y acá tiene que ver con que las teorías textualistas hacen foco en el texto desde una mirada lingüística, ¿sí? Lingüística formal, como por ejemplo gramatical, ¿no? Lo que ustedes vieron en Sistema de la Lengua 1, Sistema de la Lengua 2. Y las miradas, las teorías, como ustedes saben, la diferencia entre texto y discurso es que el texto, digamos, el discurso, lo que le aporta al texto es el contexto, ¿no? Y la práctica situada, ¿no? Ese es el discurso es eso, es un texto situado en un contexto particular con participantes particulares, en una esfera de la comunidad particular, ¿no? Con un género discursivo particular. Este es el aporte que hizo Bakhtin, ¿sí? A las teorías. Las teorías textualistas son, por ejemplo, las de Van Dijk, ¿no? Van Dijk aporta toda la mirada hacia el texto. Bueno. Otro problema, y no me quiero, a ver, no quiero que se haga muy largo, pero otro problema es el problema de que mucha gente, muchos profesores, muchos docentes dicen, a escribir se aprende escribiendo. Yo también lo pienso así. Como dice, a leer se aprende leyendo, a escribir se aprende, a tejer se aprende tejiendo. Bueno, pero como un quehacer. Esto lo critica Bombini, Gustavo Bombini, el que nosotros conocemos, lo critica porque dice que esta mirada, este pensamiento de pensar que a escribir se aprende escribiendo, tiene desde el enfoque comunicativo la idea esta de que escribir es un quehacer, ¿no? Es un quehacer, es una práctica, ¿no? Esta es la mirada que propuso la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y algunas otras provincias, donde en vez de dar lengua y literatura dan prácticas del lenguaje, ¿vieron? Bueno. Y en nuestra primaria es así. Claro. Bueno, como si fuera una práctica. En nivel inicial y primario, digamos. Bueno, esto lo critica Bombini porque dice que entonces lo piensan a la escritura como un quehacer. Y al pensarlo como un quehacer, a veces, como un quehacer, a veces, primero dice, no hay una suficiente teorización, un sustento teórico, didáctico, sobre el quehacer. Primero dice eso. Y después dice que en tanta instrumentalidad de hacer, a veces se deja de lado la reflexión metalingüística y la reflexión metaliteraria. ¿Vieron? Nosotros en esos libros o en la misma diseño curricular de Chubut y de los NAP, se habla de que enseñamos tal cosa en lengua e inmediatamente hacemos una reflexión sobre el lenguaje. Es decir, empezamos a ver y reflexionar sobre las cuestiones lingüísticas o las cuestiones específicamente del lenguaje. Bueno, porque en esto, él critica que en esto de hacer, es como, bueno, vos te pones a hacer y nunca te parás a reflexionar teóricamente sobre el lenguaje. Bueno, en todo caso, si hacemos esta práctica, la escritura es una práctica, pero que tenemos que recuperar la dimensión de la reflexión metalingüística y metaliteraria. Pensar y reflexionar sobre la literatura, sobre las teorías literarias, sobre el lenguaje, sobre la lingüística, sobre la gramática, sobre el lenguaje en uso. Es decir, hay que hacer estas cosas, dicen, hay que hacerlo. Ojo que no perdamos de vista con esto de vamos a escribir un cuento, listo, qué lindo, publicamos el cuento. Bueno, pero ¿cuándo vamos a reflexionar sobre la práctica de la escritura? ¿No? Sobre los conectores que usaste, sobre el uso de los conectores. Bueno, paren de hacer esa práctica y hoy nos dedicamos a la teoría, ¿no? Y después seguimos con la práctica. Que tienen que estar vinculadas, obviamente, pero que tiene que haber un momento de reflexión y de estudio, ¿sí? Porque esta es la escuela, estamos hablando de la escuela, no estamos hablando de la calle, digamos, de lo que es afuera de la escuela. La escuela tiene una finalidad, ¿no? Entonces, el tema es que hay que volver a hacer lo que siempre decimos, hay que volver a pensar el sentido de la enseñanza de la lengua en la escuela. ¿Mm?
Entonces, Perdón, Marta, lo iba a escribir yo en el chat. Me están tocando la puerta, me fijo quién es y vuelvo, dale. dale, que estoy sola justo. Ujú. Disculpen, chicas, un momento. Bueno, esos son como algunos de los debates que hoy, ven, son muchos debates. Si uno agarrara una línea, podría desarrollar cada una de estas líneas que vimos recién y ponernos a leer mucho material sobre eso y a ver qué es lo que están pensando sobre estas cosas. Nosotros lo pasamos porque lo estamos dando en una sola clase, ¿no? Obviamente a los efectos didácticos nuestros lo presentamos así. Entonces, nosotras, Claudia y yo, tenemos un posicionamiento, obviamente. Y el posicionamiento es este, que cuando los chicos, los estudiantes, leen y escriben, siempre ponen en juego su apropiación de la cultura escrita, y esos modos de apropiación son sociales e históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes son portadores de una experiencia cultural diversa. ¿Vieron esto que dicen, los chicos no escriben o los chicos no leen, ¿no? Esas típicas cuestiones de posicionamiento. Eso oculta toda una postura, un posicionamiento de qué creemos que es escribir. Nosotros creemos que escribir y leer es apropiarnos de la cultura escrita. Y la cultura escrita, y esa manera de apropiarse de la cultura escrita, eh, digamos, son propias de una experiencia diversa en el sentido de que, a ver, si estamos escribiendo un chat donde nos comemos palabras o donde nos comemos letras, o estamos escribiendo una nota para un apunte con las cosas para comprar en lo que tenemos en el supermercado, o estamos escribiendo un ensayo académico, allí se ponen en juego nuevamente estas relaciones de poder en cuanto a lo escrito, ¿no? ¿Por qué podemos decir, digamos, nosotros no vemos como diferentes en jerarquía, ¿no? Como una cuestión jerárquica de que el ensayo académico es mejor o está por arriba, y escribir bien es escribir ensayos académicos y escribir mal es un chat cuando se comen las letras? Porque lo que nosotros consideramos es que son textos que pertenecen a distintas esferas de la cultura y son experiencias culturales diferentes. Lo que no quiere decir que unos estén bien y otros estén mal, quiere decir que en un chat no voy a escribir como en un ensayo académico, y en un ensayo académico no voy a escribir como un chat. Entonces, lo que tenemos que reconocer nosotras como profesoras es que existen distintos géneros literarios, géneros discursivos, pertenecientes a distintas esferas de la cultura, y la cultura es todo, tanto el chat como el ensayo académico. Son tan válidos el chat como el ensayo. Digamos, no es que nosotros consideramos que, que escribe mejor el que sabe escribir monografías. Lo que escribe, a ver, entonces, porque hay toda una cuestión, un estudio sobre, por ejemplo, los diversos géneros, y sobre todo los géneros actuales, digitales. De hecho, yo tenía ganas de invitar a una, no sé, por ahí más adelante, o no sé, en algún momento para el cierre, a una especialista en la escritura digital de los géneros digitales, como son el chat o las redes sociales. Es una lingüista que se llama Valentina Noblía, de la UBA. Con ella yo tengo mucho contacto porque en un momento iba a ser mi directora de tesis, después no, pero bueno, me quedé muy relacionada, y ella hace toda una investigación sobre, digamos, esas cuestiones de cómo son otros géneros diferentes. De hecho, estuvo en la televisión pública, Darío Zeta le hizo un reportaje sobre esto cuando aparecieron en televisión las cuestiones sobre los textos digitales. Entonces, con este posicionamiento lo que queremos decir es que existen, lo que tenemos que nosotros enseñarles a nuestros estudiantes son competencias, bueno, de alguna manera, la competencia comunicativa, digamos, porque es lo que el diseño curricular dice, y en la competencia comunicativa tenemos que enseñar la adecuación a los distintos géneros. En todo caso, tendríamos que ofrecer la posibilidad de que puedan aprender distintos géneros textuales, ¿no?
Entonces, eso ustedes mismas, por más que sepan escribir muy bien una monografía o un ensayo, cuando escriben en un chat, seguramente es que escriben de otra manera. Y eso no quiere decir que está mal, porque la sintaxis y el sistema de la lengua específicamente que se utiliza para el chat es otro, porque hay otras convenciones o son otros códigos que se ponen en juego al escribir ahí. Bueno, entonces eso es lo que queremos decir, que los estudiantes son todos portadores de una experiencia diversa, y desde allí parten sus recorridos escolares. Es decir, no podemos decir que los chicos no saben escribir cuando entran a la escuela, por más que escriban, lo que no saben es adaptarse a los géneros que nosotros tenemos que enseñarles en la escuela, y que en ningún otro lado les van a enseñar. En el chat, no hace falta que nosotros enseñemos a escribir chat, porque el chat lo saben escribir porque lo saben en otro entorno. Nosotros tenemos que enseñar, por eso mismo, los géneros discursivos que realmente no se enseñan en otro lado. Esa sería como nuestra... Pero no quiere decir que vamos a desconocer los recorridos de los chicos, de las culturas. Tenemos que además traerlos, a lo mejor hacernos uso de esos recorridos para poder, como punto de partida. Y la otra cuestión, y voy rapidito porque ya veo que me estoy entusiasmando, que escribir es reescribir. ¿Qué quiere decir que es reescribir? Es poder, esta cuestión que decíamos anteriormente de apropiarnos de esos textos de la cultura dominante y cargarlos no solamente de nuestras experiencias, sino de nuestra conciencia teórica perfectamente afinada. ¿Qué quiere decir? Que para eso tenemos que hacer una reflexión metalingüística. Los chicos tienen que hacer reflexiones metalingüísticas, porque tienen que reescribirlos, pero apropiándose de esos textos o esos géneros discursivos de la cultura dominante. Bueno, obviamente nuestra perspectiva es sociocultural, como la misma que tenemos todo el tiempo, y lo que decimos es que estos sentidos de la escuela, ¿para qué enseñamos? Enseñamos la escritura en la escuela para que los y las estudiantes se apropien de las pautas culturales que definen la vida social atravesados por lo escrito. Es, de alguna manera, un acto de educación ciudadana, fundamentalmente, ¿no? Porque lo que queremos es justamente empoderarlos de alguna manera, ¿no? Para que puedan hacer uso de esas prácticas escritas, de lo escrito, ¿no? Bueno, y bueno, por eso de las relaciones, y teniendo en cuenta esas relaciones de poder y de empoderamiento, ¿no? Y coincidimos con una especialista española que se dedica, y que nosotros coincidimos con ella, que se llama Ana Kantz, que ustedes van a tener que leer, en que la lengua escrita es social en su naturaleza y en su uso, que la lengua escrita, los usos de esa lengua son diversos y dan lugar a géneros discursivos que se crean y se diversifican en la interacción social, es decir, hay nuevos géneros, como esto que decíamos, de los géneros discursivos del chat o de las redes sociales, etcétera, que aparecen a partir de la interacción social, que las operaciones implicadas en la actividad de escribir son complejas y que requieren habilidades y conocimientos de diferentes tipos, no solamente lingüísticos, ¿no? Para poder adecuar, y esa famosa competencia comunicativa que les decía recién. Y que requiere un nivel relativamente alto de control y de conciencia metalingüística explícita. Por eso, profes, si ustedes son las profes de lengua, tienen que enseñar explícitamente la reflexión metalingüística, la gramática, la sintaxis, los conectores, la textualización, digamos, porque esto lo tienen que saber los escritores. Bueno, hay muchos enfoques, fundamentalmente esto nosotros lo tomamos de Ana Kantz, que ustedes van a tener que leer y desarrollar en un texto que les damos de actividad para que hagan. Hay ella reconoce 4 tipos de enfoques: uno que hace el foco en el texto, otro que hace foco en el proceso de escritura, otro en el contexto donde se escribe, y otro teniendo en cuenta que escribir es una actividad. Entonces hace foco en la actividad de escribir. Entonces, acá en este cuadrito un poco se ve qué significa el contexto, por ejemplo, qué significa el texto para cada uno de ellos enfoques. Digamos, tratamos de identificar allí, ese mismo cuadrito ya lo plantea, así que es como para tener ahí una síntesis de los enfoques que van a ustedes mirar un poquito leyendo el material. La actividad que les planteamos es la lectura de un artículo de una revista,
que es de Anna Camps, el artículo, y que ustedes tendrían que desarrollar estos enfoques que están en el cuadrito, digamos, que lo dice ahí en el artículo, reconocer los principales referentes, es decir, cuáles son los especialistas, que básicamente son los que lideran cada uno de los enfoques, y que ustedes relacionen cómo se han manifestado esos enfoques en alguna experiencia concreta de escritura en su escolaridad. Por ejemplo, en la secundaria o en el superior, si quieren, ¿sí? ¿Qué enfoques han predominado? O no digan en general, sino en una actividad concreta de escritura que ustedes hayan hecho, ¿no? De una monografía, un ensayo, algo que hayan hecho, o en la secundaria, algo que hayan hecho, y que comenten en esa experiencia que ustedes tuvieron que escribir, vean cómo se manifestaron esos enfoques. La mayoría de las veces, les cuento, estos enfoques no se dan de manera separada, no es que uno tiene un solo enfoque. Uno, De manera pura. claro, ¿No? usa... Porque yo pensaba eso, como, o sea, me pongo también en el lugar de la alumna, ¿no? Es fácil reconocer estos enfoques porque a veces, con la mayoría de los enfoques, en líneas generales, ¿no? Muchas veces no se dan de manera pura o aislada, como decís vos. Muchas veces es como que se toman algunas características, unos sesgos particulares de cada uno y después cada uno arma podríamos decir, no sé si su propio enfoque, pero sus propias formas de enseñar la escritura, ¿no? Y de hecho, a veces planteamos una propuesta didáctica para los chicos, porque en este momento, por ejemplo, porque pienso en el grupo, porque nosotros planificamos Claro. propuestas situadas, ¿no? Entonces decimos, uy, no, pero están teniendo muchos problemas con respecto al código. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, porque, viste, no empiezan con mayúscula, no saben poner los conectores, no saben usar los verbos, los están conjugando mal cuando escriben algo. Entonces, arman una propuesta didáctica específicamente focalizada en el texto. Entonces ahí harían un enfoque, esa propuesta estaría básicamente liderada por el enfoque, diríamos, textual o formalista en este caso. Claro. En otros momentos, que ya pasaron esa cuestión de conocer el código lingüístico, entonces dicen, bueno, acá voy a enfocar con estos mismos chicos en el proceso, ¿no? Esto de ver que piensen la creación del texto, después que vean cómo ponerlo en práctica la escritura, y después la revisión de esa escritura. Entonces ahí pongo el foco en el proceso, es otra actividad, ¿no? Es otra propuesta. O en otro momento voy a decir, bueno, voy a pedir que escriban para algo que pasa en la actualidad, por ejemplo, una carta abierta al ministro de Educación para que vuelvan las clases presenciales. Entonces, ahí tendría un enfoque más de contexto, atendiendo a la comunidad discursiva o atendiendo a las cuestiones esas, y no haría tanto énfasis en que, digamos, prioritariamente, no quiere decir que cuando, como dice Claudia, tomamos un enfoque, descartemos las otras, pero digo que hay propuestas No, que tienen algo... pienso también en el momento, digamos, estoy pensando en términos de la psicología del desarrollo. Hay momentos, me parece, Marta, porque vos sos la especialista, por supuesto, yo lo veo justamente desde la psicología del desarrollo, que tal vez los años de la escolaridad de los chicos hasta que se apropian de este código, conviene utilizar un poco digamos, el formalismo, una cosa, lo que explicaste recién. Y a medida que van avanzando en el nivel secundario, en su trayectoria, en función de las necesidades del grupo, de todo esto que vos explicaste, ir aplicando a los otros, ¿no? Porque muchas veces la apropiación del código resulta importante, ¿no? Sí, yo coincido con vos, Claudia, y ahí he tenido muchas discusiones. Por ejemplo, no me acuerdo en qué año, pero vinieron acá, a Esquel, unas especialistas en la escritura, justamente, en la alfabetización. Y yo justamente en ese momento estaba dando alfabetización inicial en nivel inicial y tomé esa capacitación. Y concordaba con ellas, por ejemplo, en que
la alfabetización inicial hay que hacer énfasis en el código lingüístico. Es decir, porque cuando empezás a aprender a escribir y a leer, tenés que saber esas cuestiones. Entonces, había otras más socioconstructivas, otras teorías más constructivistas o más socioconstructivas, que decían, bueno, cuando los chicos, ¿vieron la famosa discusión sobre si les corregimos o no les corregimos a los chicos los acentos, las mayúsculas, o si es con B larga o B corta? Bueno, obviamente que en primer grado no voy a corregir esas cosas, pero se supone que en el segundo ciclo del nivel primario, los chicos ya tienen que saber el código completo. Es decir, tienen que saber dominar el código lingüístico. Es decir, ya tienen que saber construir una oración cuando empieza con mayúsculas, usar los verbos, tienen que dominar el código, para mí, ¿no? Entonces, ahí es una eterna discusión, porque muchos coinciden, y esa es la famosa discusión que me parece que lo podríamos trabajar en octubre, que es la reflexión metalingüística, y que es enseñar gramática o no, o mucho tiempo se dejó de enseñar la gramática en las escuelas, y eso es lo que suscitó por ahí los problemas que tenemos hoy con la escritura del dominio del código lingüístico, ¿no? Que tenemos chicos en secundario o en el mismo terciario que no dominan el código. Entonces, como que bueno, estamos haciendo agua porque no dominamos. Entonces hay que hacer un fuerte énfasis de ese enfoque formalista. Y parece que fuera un Sí, enfoque... yo lo pensaba Mm. así, porque yo observo que en líneas generales, estoy hablando, por supuesto, que muchos niños y niñas no tienen apropiadas herramientas que serían básicas para poder haber promocionado el nivel primario. Porque en la escuela donde yo trabajo recibimos muchos chicos de diferentes escuelas y hay gran dificultad con estas cuestiones básicas, ¿sí? Y ni hablar con matemáticas. Les decía, el texto de Kans y le dejamos un texto de Álvarez Angulo, que si bien está enfocado a la didáctica de la escritura en la formación del profesorado, por ahí habla más de la escritura académica o de la escritura en los estudiantes del profesorado, también podemos hacer una relación. Sí, acá la idea es que primero lean el de Kans y una vez que ya tengan estos enfoques un poco identificados, mejor identificados, puedan leer esto y vean este enfoque de Álvarez, si pueden ustedes identificar qué enfoques básicamente son los que lleva adelante en este artículo, en qué contexto escolar actual es el que reconoce, porque está hablando de una situación actual, que estamos hablando de un actual del 2006, porque este hombre escribe eso, pero no ha cambiado, es más, yo creo que es medio parecido hoy, o quizás peor. ¿Y qué propuestas ofrece para afrontar el problema en la escuela? Y bueno, ¿y qué opinan ustedes con respecto al planteo general, ¿no? Y que piensen, con su experiencia, con lo que saben de la escuela, y que entreguen esto el 7 de septiembre. Tienen 2 semanas para